Minor no tiene acceso a plataforma, entonces colocamos como Bueno. título Rícula-B. Y yo hasta ahorita que dejó ver el video. Bueno, por favor, entonces vamos a utilizar la opción de levantar la mano para cualquier duda y no vayan a estar interrumpiéndome por gusto y por favor apaguen su micrófono si no lo van a necesitar. Entonces iniciamos con eso, Rícula-B, el artículo. Ese es un tema demasiado fácil. Tenemos nuestro concepto y dice, concepto, el artículo desempeña la función de indicar si un sustantivo es conocido o identificado. Estas dos características dan diferentes importancias, diferente información, así las características más conocidas se suponen con un conocimiento profundo del sustantivo y también identificable, mientras que las características identificando cuando solamente se tiene información sobre él, es decir, no se conoce a profundidad y solamente puede identificarse de modo general. Escuchen pues, dice que tiene dos diferentes medios de información. Número uno, conocido, que lo conocen a profundo y al sustantivo y también identificable, o sea que lo pueden identificar. Pero número dos, dice, mientras las características de identificado, escuchen, son dos palabras diferentes, conocido, identificado. El identificado se va a significar cuando se conoce a fondo y que solamente se puede identificar de manera general, o sea que no lo va a especificar usted. Entonces, dice, los artículos que se utilizan en el idioma cachiquel son, vean, acá. Entonces tenemos acá, vean. Dime, Julián. Pero no en el verbo cachiquel, jun es uno. Ahorita le voy a explicar por qué. Dice, Bueno, los artículos a utilizar en el idioma cachiquel son ri, la y jun. En el castellano equivalen a el, la, los, las y lo. A ese recuerda. ¿A qué significa cada uno? Empezamos primero con el ri. Dime. Yo vi algo en el video que me llamó la atención y creo que decía que jun es en singular y jujun es en plural. Exacto. Bueno. Así es. Ahorita les voy a explicar por qué. Y si es uno, como pregunta Julián, ¿se refiere a uno? Sí, pero ahorita les voy a indicar por qué o por qué se usa eso. Vamos pues. Entonces, nuestro primer artículo es ri, el que está encerrado acá, vean, en un círculo. Ri. ¿Ya? Dice, indica que el sustantivo es conocido. ¿Y qué dijimos que era conocido? Que lo podíamos identificar a fondo. Entonces, el artículo no tiene género ni número gramatical. Todo lo conocido es ri. Por ejemplo, los sustantivos más fáciles que ustedes se saben hasta el momento son todas las palabras que se saben. Toditas llevan ri. ¿Por qué? Porque decimos ri a cual el niño. Vean dónde coloqué el ri. A inicio. Es como decir el niño. Ri se va a significar el. Otro ri a la, el joven. Aquí fue la, ¿cómo se llama? Crean que aquí es de ri, ¿verdad? Se ve porque se me configuró eso la compu. Aquí dice Richten, la señorita. Ritzi, el perro. Rimes, el gato. Ritijon, los alumnos.
ricochig, las flores, y así, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda con este? ¿Qué pasó, Alex? ¿Lo puede volver a repetir? Es que no lo entendí muy bien. Vale. Vea pues, dice, ri lo vamos a utilizar en el modo conocido. ¿Y qué dijimos que era el modo conocido? Era todo aquel que conocemos a profundidad. Por ejemplo, las palabras de nuestros vocabularios que yo les he estado dando. O sea, ustedes entienden a qué significa. Por ejemplo, los sustantivos, que son todas las palabras que ustedes tienen anotadas en el cuaderno. Entonces, para decir, por decirlo así, para no decir solo a cuál niño, usted va a decir el niño, le va a colocar el artículo ri, que equivale para todas las palabras. No tiene ninguna modificación ni nada por el estilo. Y recuerde que el ri no tiene ni género ni número gramatical. O sea, dice, ri significa él, los, las, ellos, ellas, significan todos esos. ¿Por qué? Porque este no va a tener ni número ni género. O sea, no va a haber ni plural, ni singular, ni femenino, ni masculino. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Miss, Julián, o ¿qué sea, pasó? de que digamos en la flor, digamos, yo no voy a decir el flor. Ajá. Entonces ahí es donde, ya O sea, ahí entendí. lo acomodas tú a la flor, ¿verdad? Vas a entender que dice la flor, que en este caso sería ricochig, la flor, porque no tiene género, o sea, no se puede decir que sea femenino o masculino. Este equivale a los dos. Por eso dice que no tiene género y tampoco tiene número gramatical. O sea que específicamente no va a decir una cosa. ¿Ya? ¿Alguien más? Julián, vi que levantaste la mano. ¿Cuál era tu duda? Sí, Miss, pero nada, es que estaba viendo aquí el ejercicio que hicimos con lo de Nimaquis, pero todos llevan RI con Exacto. las oraciones. Y te das cuenta que ahí dice él, las, los, ella, la. ¿Se da Mi, cuenta? él, Ajá. yo. Va, Sí, Miss. ¿quedó claro hasta ahí? Sí, Miss. Va, vamos pues. Ahora tenemos nuestro artículo la. ¿Vean? Artículo la. Es identificativo. ¿Y qué dijimos que era un identificativo, Norelki? Que se identifica a fondo a algo o a alguien. Ajá, el identificativo es aquel que no vamos a conocer a fondo. Entonces, escuchen, dice, indica que el sustantivo o nombre es identificado y solo conocido, no lo conocemos a fondo. Entonces, Echemabel, ejemplos, la Tinamit, ese pueblo, porque usted no lo conoce. O sea que el artículo que vamos a utilizar, el la, se va a significar ese, esa, la, esas y ese. ¿Ya? O sea, que no se conoce por su nombre, sino que usted ya lo visitó, pero no, o sea, es algo normal y común. Exacto, así. Entonces decimos ese pueblo, Latinamit, ese pueblo. Otro donde dice la Nimajay, esa sala. Lo otro dice la Kushbel, ese marcador. Otro, la Kayir, la venta. Usted se está refiriendo a algo nada más. Lo identifica, pero solo se está refiriendo a ello. En cambio, en el otro es conocido porque usted sabe qué es. O sea, por ejemplo, cuando decimos rimés, entonces dice el gato. O sea, el gato está a la par casi de usted, ¿verdad? Usted lo conoce, lo está viendo y todo. Usted tiene contacto con él. Pero cuando hablamos sobre el identificativo, que es la, solo se está refiriendo a una cosa. La mesa. ¿Ya? Por ejemplo, decimos la Catzabelchig, esa municipalidad no sirve, dicen muchos los papás ahora, ¿verdad? ¿Ya? Sí, Miss. ¿Claro hasta ahí? Por favor, si tienen Sí. dudas. No. ¿Nadie? Miss, Dime. con eso de la presentación hay que ir copiándolo, ¿verdad?
Sí, de todas maneras está el video para que lo vean y voy a cambiar el PDF que tengo en plataforma porque ese está escaneado el libro y aquí yo ya lo transcribí. Voy a subir este. Bueno. O sea, que Miss, está ¿y mal el cómo que yo copié. No, es el mismo, solo que yo a este lo pasé a limpio para que lo entendieran más. Ah, Es lo Miss, ¿y mismo, cómo- de ahí lo saqué. Miss, ¿y cómo lo vamos a encontrar en la plataforma? Así se llama Ariculaví. Miss, yo les envié cómo aparece. Ah, ya vio, ahí dice que les enviaron cómo aparece. Bueno, vamos con el siguiente y vamos a resolver la duda de Julián. Dice Jun, no identificado y no conocido. ¿Por qué? Dice, indica que el sustantivo no identificado y no conocido, jujun se utiliza para el plural. Esto, miren, no lo vamos a identificar y tampoco lo vamos a conocer, sino que a esto nos vamos a referir a una cantidad más que todo. Entonces, para decir, por ejemplo, jumbo hoy, para decir una olla. Y lo otro dice, junti jovel, una escuela. Estamos hablando de una cantidad y recuerden que aquí sí tiene, vean, sí tiene número. Está hablando de plural, o sea, uno de singular, a uno. Junti jovel, junwinek, una persona. Junni mamishku, una manzana. ¿Ya? Sí. ¿Eso, Julián? Mis, o sea que si Jun Bojoy es una olla, o sea que Jujun sería, Jujun Bojoy sería unas ollas o cómo. Sería jujun bojoyí, que sería, ahí eso todavía no lo han visto ustedes. Se le agrega a ese bojoy la partícula i. Entonces ya conjugaríamos a plural y diríamos jujun bojoyí. Esas ollas. Ajá. ¿Ya? Gracias. Sí, Bueno, o sea que Jun es como De estar cantidad, hablando de una cantidad. que es de solo una. Si te das cuenta, solo Ajá. dice una. Ajá. Está en, solo para el plural. En cambio, jujun se utiliza para el plural. Sigamos, pues. Y aquí tenemos el siguiente. Dice, jujun se usa en el plural. Se usa para indicar el plural del sustantivo no conocido Del y no sustantivo. identificado. O sea, no lo conoce a fondo y no lo identifica, sino que al contrario, lo que hace esto es que ahora estamos hablando de un plural. Por ejemplo, dice, junjun tacacualá, algunos niños. Vean, la traducción en el español significa a algunos. Y recuerden que acá ya le agregamos el tac. ¿Sí? Entonces decimos, jujun tacacualá, algunos niños. Jujun chibabel, algunos juguetes. Jujun tacarnel, algunas abejas. Jujun octac, che, algunos árboles. Miren, aquí tienen una nueva palabra, dos nuevas palabras de etzebel Juguetes y carnel, ovejas. ovejas. Y digamos si la canción dice, después les digo cómo se dice la canción. ¿Tienen alguna duda con esto? No. No, Julián, Alex, no, mis. Minor, No, Miss. Esli, Alejandra, Norelki, Maggie. ¿Nadie? No, Miss. Gracias. No, mi. Y por último, Matiosh. ¿Qué significa? Adiós. Gracias. Ah, Bueno, chicos, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que sí Dios. les haya quedado. Estuvo cortita, Miss. Sí, era demasiado. Sí, Miss, estuvo muy cortita esta vez. no va a dejar ejercicio. Ahorita voy. No es que estuvo Ah. cortita, ya son No, 8, Miss. ya son y 40. Ah, no, más sí, cierto. Y terminan las 55. ¿Sí, Miss? Nos quedan 10 minutos. Sí, pero aquí ya se me está acabando el tiempo, solo tiene un lapso de 40 minutos.
Ah, Ni siquiera le consigo la versión premium. Gracias. Entonces, vean pues, lo que van a realizar es de que van a, en consolidado, si no estoy mal, no tienen tarea sobre el artículo. Solo tienen que vienen de esta semana que viene, tienen la última tarea de Cachiquel, ¿verdad? Sí. Vale. Vean pues, el ejercicio es el siguiente. Van a utilizar los artículos, los 4 que vimos ahorita, en 20 ejemplos. A la bestia. Entonces, como son 4 20 ejemplos diferentes, de van a cada ser uno. 5 de cada uno. ah, ¿Sí? sí, Miss. Vale. Cualquier Ok. cosa me escriben, por favor. Miss, Bueno, pero eso, digamos,